Y a este fotógrafo le descubrí haciendo una investigación sobre los episodios que se producen en la parálisis del sueño. No sé si sabéis en qué consiste la parálisis del sueño, si no os lo explico así muy brevemente. Bueno, para empezar, todos pensamos, o al menos cuando nos han contado algún episodio de estos, que es algo que no tiene lógica, que no tiene ningún razonamiento. Bueno, os quiero decir ya desde el principio que es un proceso natural de nuestro cuerpo. La parálisis del sueño es que nosotros nos encontramos dormidos tranquilamente en nuestras casas, en nuestra cama, y hay un momento en el que algo nos hace despertarnos. Abrimos los ojos, pero sin embargo algo pasa. Notamos que no podemos movernos, que empezamos a respirar fuertemente y rápidamente. Y intentamos gritar. ¿Por qué? Porque de repente, no tiene por qué pasar siempre, pero vienen los episodios acompañados de visiones pues de criaturas, de seres de dormitorio, seres oscuros ensotanados que se aparecen a los pies de la cama, incluso criaturas tipo bestias, ¿no? Más gárgolas de ese estilo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y hasta hay veces, como le pasaba a Nicolás Bruno, que él lo cuenta en una entrevista que he visto hace poquito, porque hasta ahora no había conocido su historia a fondo, él veía cómo desde la cama, sin poderse mover, veía cómo objetos desde las estanterías de su habitación se movían de un lado a otro y cómo la puerta de su habitación se abría y cerraba sola. Claro, si esto te pasa a ti, pues es que a mí me daría mucho miedo, sinceramente, porque no sabes cómo explicar lo que te está pasando y sin embargo no puedes hacer nada porque estás quieto y paralizado. Tu cuerpo no responde a lo que tú intentas hacer, ni siquiera el gritar, que es algo tan primitivo como en una situación de peligro, poner la voz de alerta y que alguien pueda rescatarte. Lo normal que en este tipo de episodios es que alguien que está a tu lado, si es tu pareja, un amigo, tu padre, tu madre, bueno, pues vea esa situación, como tus ojos están como platos, y que algo tan simplemente como el encender un interruptor rompa ya esa experiencia y vayas recuperando poco a poco la movilidad, la respiración. Pero claro, eso se te queda aquí en la cabeza, eso no se te olvida. Y sobre todo, como a Nicolás Bruno, que es lo que le sucedía, que desde los 14 años, casi todas las noches, es lo que él cuenta, tenía una experiencia de este tipo. Claro, imaginaos, el cansancio acumulado, el no poder hacer una vida normal. ¿Qué decidió él? Bueno, pues como algo terapéutico, transformar sus pesadillas y esas experiencias tan fuertes y tan brutales en arte. Y eso es lo que ha estado haciendo desde los 14 y fijaos que tiene 25 años. O sea, es muy joven. Cogió un cuaderno y empezó a anotar todos los sueños y todas las pesadillas que iba teniendo, además de acompañarlo con dibujos de lo que él estaba experimentando. Y aquí veis un trocito de esa entrevista que le hicieron en Vice. Es una página web y una revista que hace reportajes muy interesantes de investigación. Entre ellos a mí me sirvió de base también para una investigación en el Aokigahara, en el bosque de los suicidios de Japón. Y bueno, pues aquí Nicolás Bruno lo que cuenta, por ejemplo, es que él se veía en su dormitorio como metido en una zona subterránea y como varios seres tiraban de él como de una serie de cuerdas para intentar sacarle, y él no se podía mover, él estaba continuamente quieto y aterrado, ¿no?, de esas figuras oscuras a la cual estaba a su merced. Y esto evolucionó más. Y ahí tenéis un poco como el cambio, ¿no?, de en ocasiones, como el misterio puede variarnos y convertirse en algo positivo. Él decía que cuando empezó a tener esas parálisis del sueño, pues llegaba a pensar que era un bicho raro, realmente que podía estar poseído. Como alguien, un chico joven, pues podía tener ese tipo de experiencias. Hasta que le dio la vuelta. Y dice que ahora tiene su propia terapia, creando desde sus sueños, y se siente una persona. Porque además dice que las artes le permitían expresar de esa manera tan fluida todo lo que se ha convertido en su motor de vida. Ahí tenéis la página web, os la recomiendo porque vais a ver todas las fotografías que él ha elaborado, os voy a poner alguna ahora, y vais a ver también cómo en ocasiones todos esos relatos que a lo mejor habéis podido conocer a través de libros o a través del programa de Cuarto Milenio,
de apariciones de dormitorio, de figuras femeninas en apariciones de carretera, aparece también en sus obras. Fijaos, a mí me parece una maravilla esto. O sea, que alguien utilice sus propias pesadillas para crear este tipo de obra, me parece fantástico. A mí esto me recuerda un montón a todos los casos que he podido investigar, por ejemplo, del hombre del sombrero. No sé si conocéis la figura del sombrero, que es un hombre ensotanado, bueno, aquí viene con un sombrero de copa, pero normalmente también se le describe con un sombrero de ala ancha. Y en Canarias, por ejemplo, tuve la ocasión de investigar un caso de un niño pequeño, de Jaime, que decía que, bueno, que se le aparecía a los pies de la cama y que encima le amenazaba. Le amenazaba con que si contaba que le estaba viendo, que se iba a llevar a su hermano pequeño. Al niño le hicieron todo tipo de pruebas médicas, psicológicas, neurológicas, y el niño estaba perfecto. Pero a medida que fue creciendo, esto fue en aumento y bueno, la familia no descansaba. Claro, su niño estaba realmente viviendo unos capítulos muy fuertes. ¿Qué pasó? Que tuvieron que recurrir a otras dos vías. Una, la de la iglesia, y otra, la de los curanderos. La de los curanderos fue la que utilizaron después de la vía médica. Una curandera de la zona de las Islas Canarias donde ellos residían, decía que le acompañaba un ser maligno, que el niño tenía una cierta sensibilidad y que, bueno, pues que le iba a acompañar para siempre. Utilizaron la vía de la iglesia y fue aquí en Madrid precisamente. Ellos viajaron en varias ocasiones a la península y un padre que era exorcista de la diócesis de Madrid, eso nos lo contaba el propio niño en la entrevista, e incluso llegaba a dibujarlo, cómo le ponían en una especie de colchón y le empezaban a tirar, bueno, pues aceite, para sacarle, digamos, el ser maligno que le habían dicho que sacaba. La madre nos relataba esto también de una manera muy compungida, porque el niño decía que se retorcía, que emitía sonidos muy extraños. El caso, bueno, que Jaime, a día de hoy, y a raíz del libro también pude hablar con él, ya han pasado pues, 7 años desde que le conocí, tiene alrededor de 15 años, y bueno, es un niño normal y corriente, ha sabido manejarlo, esa cierta sensibilidad que él tiene. Por supuesto ha desechado la idea de que tiene un ser maligno, porque es lo primero que tratamos de quitarle de la cabeza nosotros en el programa, pero sí que sigue teniendo ese contacto con ese otro lado, con ese más allá, que todavía no lo tenemos aquí palpable, pero que por ciertas personas que tienen esa sensibilidad, pues nos lo transmiten. Y esto me recuerda mucho a mí esta fotografía, siempre a ese tipo de figuras que aparecen. Pero fijaos, es que esto igual, imaginaos que estáis en la cama y vienen ese tipo de criaturas a por ti y no puedes hacer absolutamente nada. Ahí tenéis otra fotografía, ese es Nicolás, el que veis en la cama, porque encima él se mete también como participante en las fotografías. Y aquí tenéis otra vez al hombre del sombrero. Y lo que os decía también al principio, para avanzar, lo de que nadie se tiene que preocupar si alguien conoce a una persona que lo haya vivido, es que es un proceso natural. Es un proceso de nuestro cuerpo, de autorregulación, en el momento en el que estamos dormidos, para que no hagamos ningún movimiento, ningún espasmo, que nos podamos dañar a nosotros mismos. Lo que pasa es que hay un momento en la vigilia en el que, como os decía, hay un clic que nos saca, y entonces claro, no somos conscientes del todo de que seguimos en el tiempo del sueño, pero hay algo que nos ha despertado. Claro, nuestra mente, efectivamente, estás en el mundo onírico, y ahí pueden aparecer todo tipo de criaturas y de bestias. Y bueno, pues para terminar con la historia de Nicolás, ahí tenéis cómo también ha evolucionado más ese arte y lo ha llevado al terreno incluso de la artesanía, porque ha sacado una colección hace muy poquito tiempo de joyas, en el que cada joya está inspirada en uno de esos sueños que él fue anotando desde los 14 años, bueno, pues y que tanto le ha impresionado y que le ha acompañado y que le sigue acompañando a día de hoy.